Vamos desarrollando, no sé, ¿alguna pregunta de lo que hemos visto? Veamos ahora qué métodos existen en la determinación de un programa de fertilización. Bueno, todo este contexto, digamos, de la nutrición y fertilización de cultivos nace por la necesidad que hay en el mundo de ¿qué? Más alimento. Hay necesidad de alimentos, la población se incrementa, la población necesita energía, agua, alimentos, y la agricultura tiene que abastecer de alguna forma. Unido a eso, en muchas de las zonas ya no hay más área donde crecer, ¿no? Por lo tanto, lo que hay que hacer es elevar la productividad, es decir, elevar los kilos, toneladas, quintales por hectárea de lo que normalmente se tiene. Y la parte de la fertilización juega un papel importante en lograr esto. Según lo que señala la FAO, adecuados programas de fertilización logran duplicar los rendimientos, pero adecuadamente balanceados. ¿Correcto? Entonces, todo este contexto es lo que ya conocemos y los diferentes factores que intervienen en esta producción de cultivos. Los dos factores que han determinado que son cruciales desde el punto de vista de la producción de los cultivos son la necesidad hídrica y la necesidad nutricional. ¿Okay? Son los elementos más importantes que influyen en la producción de los cultivos. Cuando yo quiero saber la respuesta de un cultivo, fácilmente se puede hacer tipo parcelas, tipo ensayos, como estos, en los cuales ustedes ven, ¿no?, un cultivo de soya, en el cual no se le aplicó un fertilizante, que puede ser un determinado elemento, frente a la aplicación. Esto es lo que responde el suelo sin la aplicación de un determinado elemento. Digamos que puede ser fósforo. No le aplicaron fósforo y la planta se quedó así. Le aplicaron fósforo y la planta responde de esta forma. Lo poco que creció aquí esta planta es lo poco de fósforo que tuvo disponible. ¿Correcto? Entonces, es la respuesta que tiene el cultivo frente a la fertilización. La fertilización también tiene y juega un papel importante desde el punto de vista no solamente de aumentar en cantidad, sino también la adecuada fertilización juega un papel importante en la calidad de las cosas. En la calidad, por ejemplo, de mejorar los contenidos de aminoácidos, en los granos y cereales, en la calidad molinera, en lo que es el azufre en trigo, en la calidad de la fruta, mayor contenido de azufre, jugos en las frutas, etc. Por lo tanto, el manejo adecuado de nutrientes juega un papel importante en productividad y en calidad de los alimentos. Sin embargo, hay muchos factores que hay que tener en cuenta. Una herramienta que no es nueva, una herramienta que existe hace muchos años, que permite diagnosticar las características del suelo, es el análisis de suelos. El análisis de suelos es una herramienta que me permite diagnosticar alguna situación, algún problema, algún desbalance que tiene el suelo. De tal manera de hacer una corrección, de hacer un manejo, de aplicar una enmienda o aplicar alguna determinada fertilización, porque el suelo puede tener un problema. Para eso son los análisis de suelo, que son comunes, las características, y los análisis de suelo se calibran. Se calibran para diferentes tipos de suelo
para un determinado cultivo se deben calibrar, en los cuales uno ve la respuesta del cultivo en ese suelo y cuál sería el nivel crítico de ese elemento para ese suelo. Lamentablemente, en muchos de los casos, eso es investigación. Toma tiempo, toma gastos, etcétera, para realizarlo. Y muchas veces no hay esa información. Los análisis de suelo permiten determinar y normalmente se clasifican. Uno compara el análisis de suelo con lo que uno encuentra y aparecen las tablas relacionadas a cómo está el nivel de ese suelo, bajo, medio o alto. Si el suelo está pobre en fósforo, la respuesta a la aplicación de fósforo va a ser alta. Si el suelo tiene fósforo, adicional en más fósforo, la respuesta va a ser menor. Eso es lo que uno considera cuando tiene esos niveles. Muchas veces nos encontramos con que tenemos una tabla de análisis y muchos de repente no son expertos en poder traducir esa información en análisis suelo. Hay muchos datos, qué significan estos datos, etcétera, o consulto con el técnico que conozca más o que conoce más, etcétera. Últimamente se han hecho y se hacen mapas de suelo. Todos los datos que están acá, de cada elemento, son transportados o son, digamos, traducidos en mapas. Cuando ve uno mapa de este caso, y por ejemplo este fósforo, ustedes, digamos, es un mapa de fósforo de una zona, y le dice a ustedes, en la escala, que lo rojo significa pobre y lo verde significa que está en buen nivel, cualquier persona que ve este mapa es fácil y puede deducir que los hay. ¿Sí? Acá no dice ni tiene 3, 4 partes por millón, ni tiene 15 partes por millón, ni nada. Sencillamente es un mapa que ha sido coloreado en función de niveles encontrados. Fácilmente cualquier persona que ve este mapa y tiene la escala que rojo significa pobre y hacia verde que significa de buen nivel, fácilmente puede deducir qué zonas tiene o le falta o le sobra de ese elemento. Entonces existen también ahora los mapas de fertilidad, que son muchas veces georreferenciados. Se levanta la información, se toma la muestra georreferenciada, se manda a analizar el laboratorio, se dan los datos y luego se correlaciona en gráficos. También existe eso en estos momentos. ¿Correcto? Y se hacen mapas, por ejemplo, de diferentes años, cómo va evolucionando los niveles de tipo. Entonces, toda esa información existe ahora. Entonces, los mapas son georreferenciados y los puntos de muestreos, y luego se tienen los mapas. Entonces, también se llega a esto, la información, la tecnología ha mejorado todo esto y se puede tener mapas. Mapas de 100 hectáreas, de 1000 hectáreas, de 2000 hectáreas, completamente georreferenciados y fácilmente graficados, ¿no? También existe esto, entonces, como mapas. Y finalmente lo que se llega y se puede llegar es hacer lo que es agricultura de precisión. Si uno tiene ya un mapa georreferenciado y sabe en ese mapa cómo son los niveles nutricionales, fácilmente ese mapa se carga a la computadora del tractor, que también tiene su GPS, y las descargas de fertilizantes o de productos está en función de lo que se encuentre. Y eso existe, digamos hasta ese punto se llega. La otra herramienta que existe son los síntomas visuales. Es lo que uno ve en el campo ante la presencia de una deficiencia. Sin embargo, los síntomas visuales, por ejemplo, para llegar a este síntoma que uno ve en el cultivo, ha tenido una carencia o un exceso. La carencia o exceso ha ocasionado una alteración molecular. Esto ha originado internamente una modificación subcelular o celular.
Después de todo esto, aparece en el tejido común síntoma. Y esto es muy tarde, porque la aparición del síntoma es final y esto puede haber tenido 2 o 3 meses, lo que se llama una deficiencia latente, que no lo hemos visto, pero que la planta lo va teniendo. Ejemplo, zinc. Falta zinc, menos ácido acético, más hidróxido de proteínas, paredes celulares más rígidas. Si no hay ácido acético, precursor de triptofano, precursor de auxinas, entre nudos cortos, etc. Lo que vemos es esto. Pero antes que aparezca esto, todo esto ya sucedió internamente. Y ya el problema ya ocasionó también una disminución en el rendimiento. Muchas veces los problemas de lo que uno ve visualmente pueden ser confundidos con plagas o enfermedades. Entonces, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo reconocer que es una deficiencia nutricional de un problema sanitario? Cuando existe una deficiencia, el síntoma aparece en grandes áreas. Ejemplo, aquí usted ve una franja que no le aplicaron nada y tiene una coloración diferente a todo lo que es los laterales. Esta deficiencia es en toda una zona, en toda una área. No es que esta planta tiene, esta planta sí, esta planta no, esta sí. Correcto, es generalizado. 2. Los elementos tienen diferente grado de movilidad. Por lo tanto, cuando esta hoja tiene una deficiencia, la que está al costado también debe tener la deficiencia. Correcto. Cuando es una plaga, la plaga puede atacar esta hoja y salta esta, y salta esta, y salta esta. No es un patrón. Una deficiencia tiene cierta característica. Otras herramientas. Las curvas de absorción de nutrientes. Puede ser la extracción total o puede ser la cosecha. Y tenemos la curva de absorción. Y tenemos vamos a ver directamente extracciones. Ejemplo, sandía. Producción, fruta. ¿Cuánto es la extracción total y cuánto es la extracción en la cosecha? Es lo que estamos viendo anteriormente. Hay que tener en cuenta a qué nos referimos. ¿Total o solamente fruta? ¿Qué porcentaje de los nutrientes sale en la fruta? Aquí están. Pero lo que necesito es la extracción total. Y con ese dato puedo decir que para producir una tonelada de fruta necesito 1,2 kg de nitrógeno, 0,18 de fósforo, 2 kg de potasio, 2,43 de calcio, etc. Esto multiplicado por 44 me da la cantidad total que la planta necesita. ¿Correcto? Entonces, para eso me sirven los estudios de absorción de nutrientes. Para corregir un programa. Originalmente ese era mi programa, he necesitado solamente aplicar esto. Hice mi curva de absorción y me di cuenta que me quedaba corto. No era 45, sino 75. Había que mejorar eso. Correcto, para eso me ayuda. Épocas o etapas de crecimiento. ¿Cuáles son la etapa vegetativa? ¿Cuál es la etapa de guía, floración y cuaje? ¿Cuál es el llenado de fruto? ¿Qué periodo ocupa cada uno de ellos? ¿Cuánto tiempo está este periodo para darle los nutrientes que necesita? Correcto. Todos los cultivos pasan por diferentes etapas. Conforme conozca más las etapas, es necesario también poder conocer sus necesidades nutricionales. Ejemplo, hay muchos cultivos que ya se tienen curvas. Este es el caso del melón y sandía.
la curva de nitrógeno, la curva del fósforo, del potasio, del calcio, del magnesio, etcétera, donde nos permite ver cómo son las disponibilidades o dónde la curva creció, dónde no, etcétera, para poder realizar la fertilización. Me permite identificar momentos de máxima absorción. ¿En qué momento necesito aplicar más el elemento? Correcto. Sabiendo la curva me permite saber, acá necesita mayor cantidad, que tengo que ir incrementando la concentración del elemento o haciendo un programa diferente. Para eso me ayudan las curvas de absorciones, como el caso del arroz y otros cultivos. Mejorar. Esta es la curva anterior y esta es la curva ajustada. De repente me quedaba corto de lo que estaba aplicando y debo mejorar la aplicación. ¿Cómo sé? Conociendo la información. Un tomate es posiblemente uno de los vegetales donde la información es más abundante y donde existe. Se sabe muy bien cuál es la extracción de nutrientes por parte de planta. Hojas, tallos, brotes, total vegetativo, fruta, etc. Digamos, uno de los vegetales donde la información es casi total. ¿Cuál es la curva de absorción de nitrógeno? ¿Cuál es la absorción de fósforo? ¿Cuál es la demanda de potasio? Y los demás elementos. Correcto. Cebolla. ¿Cuál es la extracción? ¿Cuál es la cantidad de nutrientes que necesita el cultivo para producir 40 toneladas? Y con estos datos, ¿qué me permite saber también a mí? ¿Cuál es el orden de mayor demanda de nutrientes? ¿Cuál es el primero? Potasio. Segundo, nitrógeno. Tercero, fósforo, calcio, magnesio. Necesidad. Correcto. Curvas. Crecimiento, desarrollo y zona de bulbeo, crecimiento y bulbo. Si ustedes ven las curvas opciones, el nitrógeno y potasio siempre van casi paralelos. En algún caso, en algún momento, la curva de potasio sobrepasa el nitrógeno, especialmente cuando está acumulando carbohidratos, azúcares en el fruto, en la semilla, en el tubérculo, etc. Y eso tengo que conocerlo para que de repente, acá en mi abonamiento, nitrógeno, potasio fue 1-1, pero en esta etapa debe ser 1-2. Eso tengo que cambiarlo, porque no está comiendo igual. Correcto. ¿En base a qué? En base a la información que tengo del análisis. De espinaca hay información, hay información de concentración o extracción de nutrientes por diferentes periodos, ¿no? Hasta llegar al total, como lo requiere. Hay datos de información que uno busca, cuánto extrae por capítulo, correcto. Pimientos, igual la extracción en fresco o la extracción en seco, cuál es la extracción de nutrientes para producir 1 tonelada de fruta en pimientos. Toda esa información me ayuda para formar un programa. En las diferentes etapas que pasa el cultivo, cómo van cambiando las relaciones nutricionales de nitrógeno y potasio, que son las que más cambian. Casi fósforo es constante, pero los demás elementos varían, etc. Cítricos. En cítricos todavía es más complejo, porque tengo que tener en cuenta el estado o la edad, cuánto es el consumo anual, no el desarrollo, no qué porcentaje es cubierto por las reservas y cuáles son las necesidades anuales. En frutales hay lo que sirve para producir la fruta y lo que le sirve para formar las demás partes de la planta. ¿Cuál es la demanda según los meses y etapas?
su necesidad nutricional es igual para el naranjo que para mandarina, para limón o para toronja. Muy parecido con cierta diferencia. Si ustedes ven, entre la necesidad de nitrógeno y potasio hay una varía, o algunas son más exigentes en calcio. Entonces, es lo que tengo que tener en cuenta. Otra cosa que también tengo que tener en cuenta es, en algunas tablas, en qué forma me está expresando la extracción. Puede ser en forma elemental o en forma de óxido. Por eso que están las dos formas. Aquí. Si está en forma elemental, yo lo puedo convertir acá y viceversa. ¿Sí? Porque los fertilizantes, hemos dicho que estaban expresados en forma de óxidos. Entonces, si a mí me dice que el naranjo necesita 223 kilos de P como elemento, en P2O5, ¿cuál es el factor de corrección? ¿Cuál es el factor para corregir eso? Ustedes leen la tabla, ven la literatura y dicen, esto está en P. Voy a la tabla de fertilizantes y el fosfato amónico dice que tiene 46% de P2O5. Son dos unidades diferentes. No se pueden juntar porque son unidades diferentes. Tienen que ser unidades iguales. Entonces, ¿cuál es el factor para transformar ese P a P2O5? ¿Ah? ¿Saben? ¿Saben cuál es el factor? Tengo P y tengo que pasarlo a P2O5. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el factor? ¿Ah? ¿Cómo lo calculo? Si no me acuerdo. Tengo que el peso. O por 61, por 2 estamos hablando de 62. Oxígeno son 16, por 5 ¿cuánto es? 80. Esto es 142. 142, ¿cuánto es poco de ahí? 62. ¿Cuánto es esa división? ¿Cuánto es esa división? ¿Cuánto es? ¿Nadie? ¿El calculador? 2.29. Es decir, este es el factor. 2.29. Eso quiere decir que para pasar de acá a acá, que es mayor, multiplico por 2.29. Al revés, tengo que dividir entre 2.29. ¿Correcto? Estos son los factores que se utilizan para convertir. ¿Cuál es el factor de potasio de K2O? A ver, ¿quién lo hace? ¿Cuál es el factor ahora? ¿Cuánto es? ¿Ninguno?
¿Nada? 1.2. ¿Ves? Esto acá y cae por 1.2 y 1.2. ¿Qué cosa hace? El potasio vale 39, por 2, ¿cuánto es? 78. Hay un oxígeno de 16, por 1, 16. ¿Cuánto es esto? 94. 94 entre 78 del potasio, que el factor es 1.2. ¿Sí? Y eso es lo que tengo que tener en cuenta, porque las tablas pueden estar expresadas en K y luego tengo que transformarlo a K2O, ¿no? O viceversa. Tengo que leer bien lo que corresponde. Lo otro también que es importante en unidades es, aprovechando esto, si yo tengo el producto A, el producto B, quiero corregir una deficiencia de hierro. En el producto A dice que tiene 1% de hierro. El producto B dice que tiene 5.000 partes por millón de hierro. ¿Cuál contiene más? ¿Cuál contiene más? Ustedes son los ingenieros, están a cargo de un fondo, tienen que comprar. ¿Ok? ¿Por cuál deciden? ¿Ah? ¿Cuánto dicen el A? A ver, levanten la mano. Uno dice A, uno nomás. ¿Y B? Ninguno. Los demás no opinan, no comentan, no dicen nada. Y ustedes son los que tienen que decidir. Ustedes son los que tienen que comprar. ¿O van a comprar otro? Ustedes son los técnicos que tienen que decidir qué cosa comprar, qué sale económico, qué cosa sale adecuado, etcétera. ¿Qué cosa tengo que hacer? Tengo que convertirlos, o uno o el otro, porque no puedo comparar cosas que son papa con camote, ¿no? O los paso todo a porcentaje, o los paso todo a parte por millón. 1% equivale a ¿cuánto? ¿Nadie se acuerda? 1% equivale a 10.000 partes por millón. Que ustedes hacen una regla de 3 siempre y todo eso que tienen que hacerse, llegan a ese factor. 1% son 10.000 partes por millón. Y 10.000 partes por millón es mayor que 5.000. ¿Cuál es más concentrado? El que tiene 1%, el que tiene 5.000 partes por millón. También hay expresiones que ponen en partes por mil, ¿no? Pero todo eso lo que tengo que hacer es convertirlos a unidades equivalentes para poder comparar, porque eso significa que estoy aplicando más o menos de un determinado elemento. Y esa es la diferencia también de precio. Hay muchos que se guían solamente por lo más barato. Lo más barato no necesariamente sale mejor. Siempre un producto, en el caso fertilizante, que contiene menos nutrientes cuesta menos. Y el que cuesta más es porque tiene más cantidad de nutrientes. Pero al tener más cantidad de nutrientes puedo hacer menos aplicaciones, etc. Entonces todo eso tengo que tener en cuenta porque es un costo. ¿Okay? Entonces tengo que tener en cuenta y consideraciones todo eso. Elementos menores, en el caso del palto, por ejemplo, lo que les mencionaba, donde está redistribuido, por ejemplo, todo el nitrógeno. El total de nitrógeno que consumió fue 105, en este ejemplo. Pero ¿dónde están estos 105? La fruta se llevó 28 kilos. En las ramas pequeñas quedaron 34 para su formación. En las hojas, 17. En las láminas estructurales, 15. Es decir, el elemento dentro de la planta, dentro del árbol, está en diferentes proporciones. La fruta es una parte que consume, pero también la planta necesita todo lo demás. Eso tengo que tener en cuenta. ¿Cuánto es la extracción de fruta para producir 20 toneladas de fruta?
Correcto. Si uno se guía por este dato, diría, el parto no necesita mucho. Sí, no necesita mucho, pero acá está indicándome la cantidad de extracción de qué? De la fruta. Y todo lo demás tiene que formar raíz, ramas, todo lo demás. Muchas veces en la literatura no hay, o trata uno de asumir, ¿no? En muchos de los casos, en algunos promedios que he hecho de alguno de los cultivos, la fruta normalmente a veces es 1/3 de lo que consume todo el árbol. Correcto, si no tengo un dato. ¿Qué puedo hacer? Este es 1/3 y los 2/3 lo asumo para llevarlo a 3/3. Y eso sería el total. Entonces, es una forma que también puedo utilizarlo si es que no tengo un dato exacto de extracción total. ¿Ok? 1/3 sale la fruta y 2/3 más que tengo que sumar para que siga formando lo demás, hojas, ramas, tallos. Entonces, hay que asumir datos para 10 toneladas. En frutales también va a variar según sean las variedades o cultivares. También tiene ese efecto en los frutales. En uva, los datos de curva de extracciones, no tienen las diferentes etapas que va pasando. Este es para el caso del nitrógeno, para el caso del fósforo, para el caso del potasio. Los datos de extracción total, para producir, por ejemplo, esto es una uva blanca, para producir 31 toneladas, extrajo esto. Pero esto es la fruta, además de que sumarle la hoja y sumarle también lo que uno hace con la poda y el total. Correcto. Y otros ejemplos, etc. Para muchos cultivos hay información, ¿correcto? En los cultivos de granos, en los cultivos de frutales, etc. Una publicación que salió en el 2003 fue esta publicación de absorción de nutrientes, en la cual juntaron mucha de la información que existía en ese momento sobre diferentes cultivos. El año pasado se ha actualizado. Correcto, aquellos que desean adquirir esta publicación lo buscan en la página de Intagri. Acá hay internet. ¿Hay internet? Sí. No sé si se puede ingresar. Sí, tengo un capítulo. Hay un diplomado de fertirreo que se está dictando y tengo en octubre una parte que me toca hacer. Bueno, en Intagre, si tienen internet, Intagre es una página de cursos que hay, pero que también están ofreciendo, están vendiendo el libro actualizado del 2014 o 2015, creo. Entonces, si tienen internet, lo pueden ver ahí. Es un libro que recopila información, es decir, han tomado la molestia de incluir información reciente, actualizada de cultivos. Hay muchos cultivos ahí y que les puede ayudar para poder utilizarlo desde el punto de vista de trabajo. ¿Y de Paraguay? Había, en esta no había, no sé si en la nueva hay. ¿Okay? Pero en Párrago sí hay información que, bueno, en la tarde podemos ver sobre cultivos, ¿no? Para ver. Entonces, hay información en la literatura sobre esto. Lo otro es, desde el punto de vista de investigación o desde el punto de vista de lo que uno quiere saber. Las famosas parcelas de ensayo que hay, por lo que se llama la técnica del elemento faltante. Si yo estoy en este suelo, yo no tengo ni un análisis de suelo, no tengo información y quiero saber qué capacidad tiene el suelo desde el punto de vista de fertilidad, lo que puedo poner es un cultivo indicador. Un cultivo indicador rápido que puede ser un maíz. Coloco un maíz sin nitrógeno, sin fósforo, sin potasio, sin magnesio y veo cómo se desarrolla. Lógicamente que si el suelo es pobrísimo en fósforo, la planta que no tenga fósforo va a ser la más pequeña. Entonces son las parcelas de ensayos, las parcelas demostrativas que uno puede evaluar. Este es, por ejemplo, el ensayo de papa realizados en cultivo, con fertilización completa, con fertilización con nitrógeno, con fósforo, llevado hasta rendimiento, lo cual le permite a ustedes ver cómo responde. Con buena fertilización,
una mejor respuesta. ¿Correcto? Entonces uno va sabiendo sobre su suelo, etc. Parcela demostrativa, le faltó nitrógeno, totalmente amarillo y con nitrógeno. ¿Correcto? Es otra forma de evaluar. Ensayos con testigos y ensayos con una buena fertilización, mayor rendimiento, etc. Cultivos de maíz o muchos cultivos. La otra herramienta que existe es el análisis foliar. El análisis foliar tiene una ventaja, que el análisis foliar me dice realmente lo que la planta absorbió. Es como un análisis de sangre, lo que realmente uno tiene. Hay muchos parámetros para muchos cultivos sobre los niveles o estándar de análisis foliares, etc. Hay que interpretarlos, en qué intervalo se encuentra uno, etc. Hay otros métodos que son estadísticos. El método de Dries, en el cual es un método que interviene de estadística para saber y calibra los rendimientos y ve tablas como esta que nos indica cuál elemento puede ser primero, el segundo, el tercero deficiente. Existen en la literatura muchos. Lo que uno finalmente desea en fertilizaciones, cualquiera sea el caso, es responder siempre a estas 4 preguntas. ¿Qué dosis voy a utilizar? ¿Qué fuente voy a hacer uso? ¿Cómo lo voy a aplicar? ¿En qué forma lo voy a aplicar? ¿Y en qué momento lo voy a aplicar? En todo programa de fertilizaciones me tengo que responder esas preguntas. Fertilización igual. ¿Cómo hacer mi programa para corregir eso? Bien, ahí está. ¿Qué producto? ¿Qué momento? ¿Dónde aplicarlo? ¿Y en qué cantidad aplicarlo? Correcto. Y eso va a depender para cada suelo, para cada condición, para cada situación, esas respuestas. Problemas a veces de los fertilizantes, en el caso de la urea, por ejemplo, cuando se aplica el boleo, se pierde vía amoníaco. El amoníaco es un gas y me puede ocasionar quemaduras, ¿no? Hay aditivos, la tecnología de fertilizante también ha mejorado mucho, hay aditivos que se cubre la urea para evitar y reducir su volatilización. Entonces, uno siempre tiene que estar atento a lo que existe. Siempre tiene que estar conociendo nuevos productos, nuevos fertilizantes que en la tecnología en los fertilizantes se dan, como existen en otras ramas. Saber su funcionamiento, saber su manejo, etc. La agricultura de precisión. En fertirriego, aquellos que trabajan en fertirriego, igual. Hay que hacer toda una serie de herramientas y existe una serie de monitoreos que también nos ayudan a corroborar si lo que estamos haciendo está bien. Están los famosos tensiómetros, los famosos chupatubos o sondas de solución que se instalan para medir la solución, etc. ¿No? Tensiómetros, todo el detalle. Y también existen lo que se llaman los sensores. ¿No? Sensores que me van midiendo, por ejemplo, el flujo de la savia, se colocan sensores al tallo del árbol para saber si hay contracción o dilatación según la temperatura, falta de agua, etc. Y todo eso se mide. Todos esos equipos de alguna manera existen. Muchos fondos en el Perú existen y tienen muchas de estas herramientas para mediciones. Al final de cuentas, todos los equipos lo que nos hacen es, de alguna manera, nos dan más información para poder tomar una mejor decisión. Correcto. Pero ojo, no es que yo voy a tener el mejor equipo y ya se solucionó todo. El equipo me ayuda, me da un dato, pero el que va a tener que decidir es el técnico. El técnico, el ingeniero, es que finalmente decide lo que hay que hacer. Los equipos me ayudan, sí. Me pueden complementar, me digo. Pero finalmente la decisión es del técnico. ¿Ok? Lo que son sensores de tallo que existen, lo que son mediciones de diámetro de fruto también existen, ¿no? Cítricos en uva, etc. Mediciones de humedad, ¿no? Uno pasaba de hacer la humedad al tacto, tensiómetros, luego vienen las ondas, luego existen equipos, mediciones que fácilmente me dan los valores, ¿no? Temperaturas, humedad, temperatura de la hoja. Hay inclusive los tester que miden, por ejemplo,
contenidos de clorofila, correcto, que hay que calibrarlos, pero son equipos que nos ayudan, ¿no? El flujo del tallo, etc. Para justamente ver esto, ¿no? Ver que en algún momento la planta está teniendo un problema de estrés, que aparentemente no lo veo, pero que el equipo es muy sensible y lo detecta. Correcto, situaciones. Y cuando la planta tiene situaciones de estrés continuas, por cualquier factor, ya me está afectando la producción. Correcto, entonces todos los equipos nos ayudan para eso. Finalmente, lo que hay que tener en cuenta en todo este proceso, nosotros adicionamos elementos y estos elementos se los puede volatilizar, perder, etc. Pero finalmente la fertilización es una relación en lo que la planta necesita, lo que el suelo me puede estar aportando y el factor de eficiencia. Yo estoy en gravedad en goteo, la eficiencia aumenta. ¿Ok? Entonces tengo que tener en cuenta eso. En suelo, el nitrógeno entre 50 y 60 de aprovechamiento, el factor de 2. En fósforo, entre 20 y 30, el factor de 3 a 5. En potasio, de eficiencia 70, el factor es 1.5. Factor de eficiencia para cada elemento. ¿Correcto? Y finalmente, la distribución de nutrientes por etapas fenológicas. ¿Cuántas fertilizaciones me permiten gravedad? 3, 4 divididas. Fertirriego, tengo la ventaja de que lo puedo hacer de forma más permanente. ¿Sí? Lo que le decía, la tabla que vimos anteriormente es esta, que le dije que es tabla para las sales. Ahora que aparecen los complejos orgánicos y los quelatos, ¿qué cosa lograba hacer esto? Que la eficiencia sea mayor. Si el fósforo o el potasio demoraba, digamos, 10 a 24 horas, en los quelatos son 2 días, y en complejos orgánicos menos de 1 hora, etc. Entonces lo que se hace de estos productos es lograr una mejor eficiencia y en menos tiempo llegar a satisfacer las necesidades del elemento. Finalmente, en un cultivo nosotros tenemos muchos insumos, uno tiene muchos ingresos, uno tiene que tomar una decisión, tiene que actuar y tiene que ver resultados. Y luego esto volver a retroalimentar. Terminé la campaña este año y ve qué pasó. ¿Qué problemas hubieron? Del producto que salió todo bien, hubo problemas en la calidad, hubo deterioro, etc. Para volver a tomar la decisión y volver a realizar el círculo de mejoras. No solamente quedarse en que voy a aplicar esto y no sé qué. Hay muchos los casos cuando uno pregunta, ¿por qué aplicas tantos productos? ¿Lo has validado para ver? No, sino que bueno, todo el mundo utiliza. Entonces son preguntas que uno hace y que sencillamente lo hace porque, bueno, cuanto más producto aplico es mejor. Pues es gasto. No hay eficiencia. Y después viene que los costos de producción son muy altos, cuando a veces ni saben por qué aplican productos. Entonces la decisión tiene que ser técnica, desde el punto de vista de decidir si verdaderamente tengo que utilizar o no tengo que utilizar un producto. ¿Me corrige o no me corrige? ¿Me mejora el rendimiento? ¿Me mejora la calidad o no? Tengo que tener sustento. Aplicaciones foliares, hay programas foliares que algunos utilizan $100, como otros están utilizando hasta $400 de programas foliares. Y al final de cuentas no saben si hubo efecto o no. Correcto. De lo que tenemos que tener claro es que nuestras decisiones que tengamos que hacer tienen que ser técnicas. El por qué utilizar, por qué compro esto y qué tan eficiente es. Y finalmente, gasto esto y tengo que pagar. Correcto. Otra parte que también es importante, siempre saber y tener al detalle nuestros costos de producción. Uno pregunta, ¿cuánto es tu costo de producción? No,